Para todos vamos a dar inicio a la escuela dominical. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de la confesión de fe. Vamos en el capítulo 3. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo primero. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Dios, pedimos tu bendición para tu pueblo. Tu bendición, Señor, consiste en que nos salvaste, en que nos revela la palabra. Iluminas nuestro entendimiento, Señor, para poder ser guiados por ella. Doy gracias por tu palabra, por tu verdad. Doy gracias por este día precioso, Señor, que has creado para nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos enseñes acerca de ti mismo. Queremos conocerte y la única manera de conocerte es a través de las Escrituras. Bendecimos este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Llegamos al capítulo 3. Estamos mirando, vamos a mirar el decreto de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que la confesión se divide en varias partes, ¿no? Que del 1 al 7, del 1 al 6 hay una temática y es Dios. Ahora vamos a hablar del decreto de Dios, que es muy importante conocerlo. Para ello vamos a citar varias escrituras antes de leer lo que dice la confesión. Acompáñenme a Proverbios 19:21 y vamos a mirar allí lo que dice. Proverbios 19:21, búsquelo ahí un momento, por favor. Si lo tiene, vamos a leer lo que dice Proverbios 19:21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La palabra consejo allí es que decreto, es un decreto eterno, no es un consejo de decirnos algo que tenemos que hacer como cuando usted pide consejería, no, es un decreto eterno el que está hablando allí. Y Isaías 14, 24 al 27, también vamos a leer ese texto. Isaías 14, 24 al 27. Mire lo que dice. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. ¿Sí ve? ¿Cómo se hará? De la manera como Dios lo ha pensado, y será confirmado como Él lo ha determinado. Que quebrantaré al asirio, dice, en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo, ahí está la palabra decreto, que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Dice: ¿y quién lo pedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Entonces el decreto de Dios es parecido a lo que hablamos en la reunión de hombres, de esa voluntad decretiva y voluntad prescriptiva. Hay dos tipos de voluntad que el Señor tiene. Una se conoce como secreta o decretiva y la otra es prescriptiva. ¿Cuál es la voluntad secreta de Dios? Está en esta palabra que se llama el decreto de Dios, en la doctrina principal, y quiere decir que todo lo que Dios ha establecido, todo va a ¿qué? A suceder. No puede dejar de suceder porque entonces no sería Dios, es así de sencillo. Si Dios dijo unas cosas y unas palabras y están escritas acá, y si no suceden, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Van a suceder, siempre van a suceder. El decreto de Dios tiene que ver que todo lo que Dios ha determinado se va a cumplir exactamente al pie de la letra. Vamos a leer el numeral 1 del decreto de Dios en la confesión de fe, todos la tienen, para que lo lea conmigo. Dice así:
Búsquelo ahí, capítulo 3, numeral 1, y vamos a leer ese numeral. Dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, tenga en cuenta eso, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Ese es el decreto de Dios. Leamos el segundo, a ver si lo alcanzamos a ver, y si no, lo vemos dentro de 8 días. El segundo numerito dice ahí. ¿Sí lo tienen ahí? Segundo: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas, ¿qué? Condiciones. Entonces, el capítulo 3 habla del decreto de Dios. Y es un excelente ejemplo de cómo la teología de la confesión de fe se construye entre ella misma. Es decir, todo esto nos conecta con el capítulo 2 que acabamos de ver los domingos pasados, cuando hablábamos de doctrina propia, es decir, Dios en sí mismo, que son 3, que se relacionan entre sí, que son santos, son poderosos, son eternos, que Él tiene una relación entre Él mismo eterna. Todo eso tiene que ver con Dios. La primera palabra, Dios, debe traer inmediatamente a la mente todo lo que hemos hablado. La doctrina de Dios es detallada en estos capítulos que estamos mirando de la confesión de fe. Aquí leemos que el consejo más sabio y santo de Dios, de su propia voluntad, quiere decir todo lo que sucede. Escuche, si una hoja se cae de un árbol, es parte del decreto de Dios. Así estaba establecido para mañana, digamos. ¿Cuántas hojas se van a caer mañana de los árboles? ¿Alguien sabe eso? Y Dios lo sabe. Cada una, hora, tiempo, lugar. Dice, ahorita vamos a leer algo acá que dice que hasta que las hojas cambien de color y se pudran, ese proceso está establecido por Dios. Las hojas caen del árbol, pero no se quedan ahí. Muchas son llevadas por el viento a otro lugar y otras se pudren, cambian de color y desaparecen. Pero ese ciclo está establecido ¿por quién? Por Dios. Por eso imagínense, si Dios se ocupa de esa hoja, que uno dice, pero ¿qué función cumple eso en la humanidad o en la tierra? Parece que nada. Pero sí cumple una función. Está mostrando que Dios es ¿qué? Soberano y poderoso. Entonces usted es más que una hoja, recuerde. Nosotros somos más que una hoja para que Dios tenga cuidado de nosotros. Vamos a ver 6 cosas ahí, las voy a leer y vamos a desarrollar yo creo que unas 2 hoy y el resto las vemos después. De esos 2 numerales que leímos del capítulo 3, el numeral 1 y el numeral 2, vamos a ver varias cosas. La primera, Dios desde la eternidad tiene un plan inmutable con respecto a su creación. Vuelvo a preguntar, Janet Fuentes, ¿qué es inmutabilidad? ¿Que no cambia quién? Dios no cambia, sí. Ahora sí ya, listo. Dios no cambia. Inmutable es algo que no cambia. Todo en la tierra es mutable. Nosotros somos mutables, cambiamos. Los tiempos cambian, los climas, las estaciones, las naciones, las generaciones, todo cambia en la tierra. En la tierra no hay nada estático, para que usted entienda. Si usted se imagina 8.000 billones de habitantes que hay en la tierra, ¿cuántas cosas suceden en un día en la tierra? ¿Y cuántos cambios se experimentan en un día? Unos nacen, otros mueren. Unos se casan, otros se divorcian el mismo día. Unos lloran y otros ríen, ¿sí?
Unos aman y otros odian. Y me las sé con todas, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que en un día pasan en la humanidad. Son millones de millones. Si somos 8.000 millones de personas, cada vida vive un día que le pasan muchas cosas en un día. Sume 8.000 millones de vidas en un día, ¿cuánto sucede? Y eso está ¿dónde? En el decreto de Dios. No puede, escuche, no puede dejar de suceder una cosa de esas, porque entonces no sería Dios el que creó a la humanidad. Segundo, este plan comprende y determina todas las cosas y todos los hechos de cualquier género que sean: hombres, animales, naturaleza, universo, tinieblas, infierno, cielo, allá salvos, acá los que estamos, todo. O sea, todas las cosas están ahí. Tercero, este propósito que todo lo abarca no es condicional ni en su totalidad ni en alguno de sus elementos constitutivos. Le explico esa frase. Quiere decir que ese propósito que todo lo abarca no está condicionado a nadie. Ninguna acción de los hombres puede evitar que suceda lo que va a suceder a través de la humanidad, porque ha sido establecido así. Dice, de ninguna manera descansa en la previsión de hechos no abarcados en él o determinados por su objeto. Es decir, no hay un hecho que alguien pueda decir que sucedió que Dios no lo había ¿qué? Decretado. Todo es decretado por él. Es un propósito absolutamente soberano que depende solo del sabio y santo consejo de su voluntad. Cuarto, este propósito será eficaz con toda certeza sobre todos los objetos comprendidos dentro de él, todo lo creado y todo el universo. En todas las cosas está, quinto, en todas las cosas está de acuerdo con la sabia, misericordiosa y santa naturaleza de Dios. Ahí entran muchas preguntas, ¿no? El mal, ¿qué función cumple el mal dentro del decreto eterno? El mal cumple una función secundaria. Y ese mal que es secundario en la raza humana ayuda a los propósitos primarios. Es decir, Dios convierte ese mal y lo usa ¿para qué? Para bien. Como cuando vendieron a José. Ustedes pensaron mal, pero Dios pensó ¿qué? Bien. Todos los que usted lee en la Biblia de lo que pensó mal los hombres, Dios lo convirtió en ¿qué? En bien. El malvado Amán hizo la horca para Mardoqueo. Dios lo usó para Amán, para la gloria de Dios, para destruir a un enemigo que mandó matar a todos los israelitas. ¿Sí ve? El mal, el hombre puede pensar el mal y cranear, digámoslo así en términos de acá, de nosotros, cranear o pensar el mal, pero el mal Dios lo va a convertir y lo va a usar como Él quiera. Él dice, ustedes piensan mal, pero ustedes no saben que yo tengo un plan con ese mal. El mejor ejemplo, ahorita lo vamos a ver, es el de Hechos, el que leímos que día en la reunión de hombres, cuando decíamos que por el anticipado consejo de Dios fue que sucedió ¿qué? La cruz. La muerte de Cristo sucedió porque estaba establecida por el Padre. Sexto, bajo cualquier punto de vista que se le considere, está de acuerdo con la naturaleza y modo de obrar de las diversas criaturas comprendidas bajo él. Todo lo que es el decreto de Dios está unido. Es como la Biblia. Bajo cualquier punto de vista que se le considere, estamos hablando del decreto de Dios, obvio, está de acuerdo con la naturaleza y modo de obrar de las diversas criaturas comprendidas bajo él. Es decir, ninguna acción puede cambiar que no suceda otra acción. Se ha usado la frase, y si hubiera nacido en otro lugar. No, no es posible, tenía que nacer donde usted nació. Y si me hubiera casado con otra mujer, no, se casó con la que era, punto, ¿sí? Y si hubiera tenido otro hijo, no, eran los que tenía que tener, ¿sí? Y alguien dirá, y los abortivos tenían que ser abortivos. Es así, así estaba decretado. ¿Y por qué? Porque no vivieron, porque Dios quería que otros vivieran y ellos no, ¿sí? Y ellos también hacen parte del consejo eterno, ¿sí sabía? ¿Sí sabían que los abortivos también hacen parte del plan eterno? Eclesiastés lo dice. Dice que son mejores
que cualquier ser humano que haya nacido, por el solo hecho que no vieron la maldad de este mundo. No tuvieron que venir a un mundo lleno de ¿qué? De maldad. Y todos ellos son salvos. Todos los abortivos son almas salvas. Es una buena noticia. Pero hay que arrepentirse de ese pecado, ¿no? Porque no. Pero si la mamá se salva y abortó, allá va a encontrarse con su hijo. Va a ser una bendición, un regalo. Es algo que da mucha alegría, ¿no? Porque uno dice un crimen. ¿Se ve? Es un crimen, ¿sí? ¿O no? Es un crimen. ¿Y Dios lo usa para qué? Para su gloria. Lo revierte, dice el crimen. Esa persona debería ser condenada, pero si se arrepiente va a haber una reconciliación un día y se va a entender muchas cosas. Vamos a ver el primer numeral que leímos ahí, que es: Dios desde la eternidad tiene un plan inmutable con respecto a su creación. Como creador infinitamente sabio y como regulador providencial, esas son frases teológicas, regula providencialmente. ¿Cuál es la diferencia entre la soberanía y la providencia? A ver, todos los que han estudiado ya harto. ¿Ah? Soberanía y providencia. La soberanía abarca lo general, todo lo que es el decreto de Dios, y la providencia abarca los detalles diarios de la vida. Por ejemplo, que usted cogió un transporte mal, eso está dentro de la providencia del Señor. Era providencial, no sabemos por qué, pero era así. O que usted no llegó a un lugar y se fue para otro lugar. O usted va por la calle caminando en la noche y usted tiene que escoger por dónde se va. Y si usted no se da cuenta o no cae en cuenta, yo sí caigo en cuenta de esos detalles. Cuando yo voy a salir de mi casa a hacer un mandado, o cuando salgo en la noche a algún lugar, yo ya llevo una ruta en mi mente, ¿sí? Yo digo, voy a coger por allá, entonces me rinde más. Eso es, pero de pronto resulta que en el camino cambio la ruta. Es providencial, es la providencia del Señor. La providencia del Señor son todos los detalles diarios de la vida, diarios, que le pasan a usted y a mí. La soberanía es aparte porque en esa soberanía hay cosas que nosotros no vemos, como el mundo eterno. Esa soberanía es allá y es sobre toda la humanidad. Pero la providencia sí se relaciona con ¿quién? ¿Más con quién? Con nosotros. Acuerde esa diferencia. Dios debe tener un propósito definido tocante al ser y destino de todas las cosas que ha creado, comprendiendo todo en un sistema enteramente perfecto, tanto el fin principal como los fines y medios subordinados. Estudiando la escatología es impresionante. Algunos autores, varios autores como Anthony Hoykema y Sam Waldron, que son teólogos de esa ciencia, digamos, que estudia el fin de los tiempos, ellos coinciden en que hay cosas de esta era que se van a conservar en la era venidera, o sea, terrenalmente. Y ahí aprendí que yo creía antes de estudiar escatología, y de pronto alguno crea eso, y cuando veamos la materia lo vamos a ampliar, que cuando la Biblia dice de nuevos cielos y nueva tierra y todo eso, yo pensaba que era que esto se destruía totalmente y era una aniquilación. Y eso es una doctrina errada, aniquilación. No, no es una aniquilación, es una restauración de todo lo malo. Es decir, de todo lo que la humanidad pervirtió en esta creación. Pero nosotros vamos a seguir ¿dónde? En esta creación. Porque la restauración de todas las cosas incluye el cielo, tierra. ¿En qué se basan ellos para dar esa teoría? Lo mismo que hace con nosotros el Señor. Marco fue restaurado como un hombre nuevo, pero yo sigo siendo Marco, en el mismo empaque. No me cambió el empaque, me restauró la vida, ¿sí? La tierra va a ser restaurada, nueva, nuevos cielos, nueva tierra, pero va a seguir siendo la misma, es la misma en el plano físico, va a ser ¿qué? La misma. Eso es muy interesante. Eso está establecido por Dios para un fin. Él creó la tierra para un fin
y ese fin todavía no lo conocemos. Él creó al hombre ¿para qué? Para un fin. ¿Para qué? Para estar eternamente con Él. Así como, mire lo que dice acá, así como Dios es inmutable, de la misma manera su plan debe haber existido en todos sus elementos perfectos e inmutables desde la eternidad. Es decir, como el creador de todo esto es Dios y Dios es eterno, todo lo que Él crea tiene una connotación de que de eternidad. Por eso nosotros somos eternos. Los salvos, los condenados son eternos. No fuimos eternos siempre. Somos eternos cuando recibimos la vida de Dios. Porque imagínense, todo lo que Dios toca es ¿qué? Eterno, porque es poderoso. Nosotros no podemos dar eso a nadie. Si Él es una persona poderosa y soberana, infinita y eterna y absolutamente sabia, su propósito debe participar de los atributos esenciales de su ser. Por eso nosotros podemos compartir muchos atributos de Él. Amar, aunque es difícil, pero podemos amar. Somos seres inteligentes. Todos, aunque a algunos no parezca, pero todos somos inteligentes, ¿sí? Sabios, aunque no brota esa sabiduría de muchos, pero en todos los seres hay sabiduría. Somos personas que pensamos, tenemos la capacidad de pensar. ¿Y eso de quién viene? De Dios. El consejo eterno es el pensamiento de Dios, tenga en cuenta eso. ¿Para qué? Para la creación, para su plan perfecto. Si la sabiduría de Dios es absolutamente perfecta y su plan es eterno, y si su objeto final hasta hoy revelado solo es el de su propia gloria, y si Él al ver su propia creación nota que es un sistema perfecto, entonces quiere decir que está gobernado por un ser ¿qué? Perfecto. Nosotros no lo entendemos y no se esfuerce por eso, tranquilo. No es pecado si no lo entiende. Es necesario que lo sepa. Es necesario que lo sepamos, pero no es necesario que lo que entendamos, porque esto estamos hablando de la mente de ¿quién? De Dios. ¿Y por qué podemos hablar de la mente de Dios? Por las escrituras, por lo que ellas dicen, muestran que Él es así, muestran que todas las cosas. Espectacular el libro de Job. Estoy leyendo ahorita, voy en Job y en Mateo, voy en esos dos libros, pero cada vez que leo Job veo esa grandeza, esa soberanía. Él habla cosas profundas de Dios. Si usted quiere estudiar doctrina de Dios, tiene que leer Job, la doctrina de Dios. Él llora, se queja, pero exalta a Dios, pero sufre, pero al final todo lo que vivió y sufrió es restaurado. En Job está un plan completo, como una maqueta chiquita de lo que es la Biblia en cuanto a la soberanía y esto que estamos hablando del decreto de Dios. Porque al final se hace ¿qué? La voluntad del Señor. Al final Job sigue siendo el mismo hombre íntegro de Job 1, en Job 42 es el mismo hombre bendecido por Dios. 6 meses dicen que demoró más o menos la prueba. Si usted lleva más, va bien, ¿listo? Vamos bien en la prueba, ¿sí? Un propósito que lo comprende todo y alcanza todos los medios y condiciones, tanto como los fines para los cuales fue creado. El decreto eterno se cumple en el reino creado. ¿Cuál reino? Todo. Todo lo que sucede fuera de Dios es la realización de su santa voluntad. Imagínense. Todo lo que pasa fuera de Dios es su santa voluntad. Mire esto que me gustó mucho, me gustan estas frases, estas historias. Dice, no se trata simplemente de un decreto general, ¿sí? Que unos son salvos y otros no. Y cosas generales. Mire lo que dice acá. Que establece, por ejemplo, que cada otoño, lo que les dije ahora, caerán hojas de los árboles. Cada otoño de cada año caerán hojas de los árboles. Sino de un decreto muy específico, enseña que cada hoja tomará cierto tono, caerá en cierto tiempo, caerá en cierto lugar, será arrastrada por el viento, se pudrirá en el camino que Dios le señale para su fin. Eso es la soberanía y el decreto de Dios, imagínense. No hay contingencia,
Nadie lo puede cambiar. Ninguna humanidad, ninguna nación puede evitar que el otoño llegue. ¿Puede alguien evitar que el invierno llegue o que el verano llegue? ¿Puede evitar alguien que el sol salga o que la luna salga o las estrellas? Nadie. Eso es decreto eterno de Dios. Dice, Él libre, y inmutablemente ha decretado todas las cosas. Sin embargo, hay que hacer aclaraciones importantes. ¿Qué es lo segundo que vamos a ver? El plan de Dios, el segundo punto de los 6 que le dije, comprende y determina todas las cosas y hechos de cualquier género que sean. Nada hay aislado de Dios en el mundo físico, moral, ni en el cielo ni en la tierra. Hay dos mundos para nosotros y los vivimos en la tierra. Escuche, hay dos mundos en los cuales el ser humano vive en la tierra. Uno se llama el mundo moral y el otro el mundo físico. Lo podemos llamar también lo terrenal y lo espiritual. ¿Qué es lo moral? Lo interno del hombre. Su mente, sus pensamientos. Eso moral hace que usted actúe de una manera o de otra. ¿Se me explicó? Esta mañana hablábamos de los hombres malos y decíamos que hay hombres malos y parece que no fueran malos. O sea, parece que no fueran tan malos. Y poníamos un ejemplo del hombre que va y trabaja juicioso todo su mes o su quincena y al final va y se queda embriagándose un fin de semana. ¿Por qué se puede catalogar a un hombre, no, aparte de que puede ser un borracho o puede ser un inmoral, pero por qué podemos decir que hay maldad en esa vida? Por varias razones. Una, está destruyendo su propia vida física, porque está haciendo un desgaste físico sobre su propio cuerpo. Dos, está siendo irresponsable con lo que gana porque si tiene responsabilidades. Sea soltero, sea casado, tiene ¿qué? Responsabilidades. Por eso es malo. Pero uno dice, pero es que no, es un angelito de Dios, o sea, llega borracho y no molesta a nadie. O sea, sí, pero es malo. Es malo el hombre infiel, es malo el hombre adúltero, es malo el hombre que asesina, es malo el hombre que roba. Claro, la Biblia determinó eso. Y la Biblia determinó que esas acciones morales, son acciones morales, afecten la vida ¿qué? Física. Por eso el creyente vive de acuerdo a lo que es moralmente, dentro de su mente, dentro de su corazón. Y Dios ha establecido que sus hijos moralmente sean santos y que puedan vivir para Él. Dice que nada permanece aislado en el mundo físico o moral, ni en el cielo ni en la tierra. Todas las revelaciones sobrenaturales de Dios y cada avance de la ciencia humana tiende a hacer esa verdad más clara y luminosa. Si usted solo pensara un poquito, si le gusta investigar, mire los avances de la ciencia en los últimos 30 años. Todos están conforme a ¿qué? A la Escritura. Todos son conforme a la Escritura. No hay nada que ellos puedan decir que no fue ya escrito o que no fue dicho por los profetas o que no fue hablado por la Biblia. Todo está absolutamente escrito. Por eso es que el plan que determina los fines generales debe determinar también aún los más pequeños elementos comprendidos en los fines de que son partes. Es decir, la mínima acción suya hace parte de algo. La mínima acción. La mala cara hace parte de algo, o sea, ¿sí? Esa hace parte de algo. Hay algo mayor detrás de eso. Claro, tiene que haber algo mayor. Escuche, le pongo ese ejemplo porque es muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué una persona puede tener una mala cara o un mal genio o una amargura o una ira? Detrás de eso hay hechos, cosas que han sucedido antes y llevaron hasta allá. Y todas están gobernadas por el Señor quizás para
vivir así toda la vida, amargado. O quizás para que la persona diga, no puedo más con esto, es imposible, necesito ayuda. ¿Sí ve? Son fines, cosas secundarias, cosas pequeñas, que uno se case y le vaya bien y que otro que se case y le vaya mal. Puede que humanamente aquel que le va mal piensa que le fue mal y tal vez solo fue libre, porque no era esa la situación y Dios le da una vida diferente. ¿Sí ve? Para algunos, esta frase que muchos usan, y es que yo le llamo pesimismo. El pesimista siempre está buscando problemas en todo. Todo es problemático en el pesimista. El clima, el tiempo, el trabajo, la familia, todo es un problema. El pesimista siempre va a sufrir por todo lo que vive, porque todo lo que vive lo va a ver de una manera que errónea. La persona que no es pesimista, todo lo que vive le da una lección, le enseña, le lleva tal vez a corregir y tal vez a revisar y decir, ¿por qué todo me sale mal? Hay algo mal en mí. Tal vez hay algo mal en mí y siempre estoy buscando afuera que las cosas salen mal porque es externo. No, las cosas no salen mal porque sea externo siempre. Y si llegase a ser así, el creyente es llamado a descansar en el Señor, a decir, Señor, ayúdame. Puede ser diferente. Mire lo que dice aquí. Las acciones libres de los agentes libres, o sea, los seres humanos. Las acciones libres. Puedes comer hoy lo que hayas decidido, no hay problema. Puedes hoy pecar, eres libre, o puedes no pecar. En el caso de los creyentes tenemos las dos opciones. ¿Sí sabía? El perdido no. El perdido tiene una opción, pecar más o pecar menos, pero va a pecar. El creyente tiene la opción de decir, ya sé que es pecado y puedo decidir no pecar. ¿Sí sabía que tiene esa opción el creyente? Ejemplo sencillo. Llegó la hora de mentir. Viene el momento crucial del día cuando puede que la mentira, por no quedar mal, solo digo sí o no. ¿Se ve que la mentira no es larga, es corta? ¿Usted oró esta mañana? Sí. Si mentiste delante de Dios, pecaste. Ya, si usted dijo que sí y no oró, ya pecó. Pero ¿alguien le obligó? ¿Alguien le forzó en ese pensamiento? Nadie. Usted es un agente ¿qué? Libre. Porque Dios no creó máquinas. Porque sería un tirano si hubiera creado robots, si hubiera creado personas que no tienen capacidad de pensar. Entonces Dios no sería lo que Él dice que es. Un ser lleno de gracia, lleno de amor, de misericordia. Pero Él crea personas libres y cuando llega la oportunidad de mentir, nadie está al lado suyo para decirle, mienta. Nadie. Y no le vaya a echar la culpa a Satanás porque ahí sí peor. O sea, Satanás no tiene nada que ver ahí. Que es que el angelito y que el diablito, no, eso es de novelas, eso es Netflix y novelas. ¿Listo? Es usted y soy yo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué decidió mentir en ese momento en que le hicieron la pregunta que usted no quiere decir la verdad? Pongámoslo el ejemplo del esposo o la esposa infiel que llama al trabajo, aló, ¿cómo estás? Bien, llego tarde porque me quedo trabajando. ¿Quién le está obligando a eso? Nadie. Es su condición, es su corazón. Y lo mismo pasa en la mentira. Es el corazón del hombre que puede decir, pues mejor digo la verdad, porque quiero agradar a Dios, no al hombre, no al pastor que preguntó que se había orado esta mañana. ¿Se siente uno mal decir, no, no oré? ¿Sí? Pero usted queda en paz con Dios, ¿sí? Porque usted es un agente libre y tiene acciones ¿qué? Libres. ¿Qué trae libertad a la vida del ser humano? Según las escrituras. La verdad, no más. La verdad trae libertad. Y uno cuando lo ve así, lo piensa dos veces para mentir, para engañar, para contestar, para aún en la conversación diaria que vamos llevando.
Dice, las acciones libres de los agentes libres constituyen también un elemento efectivo y de la mayor importancia en el sistema de las cosas. Es decir, las acciones libres de los agentes libres hacen parte, son cosas secundarias, escuche bien, de ese plan perfecto del Señor. ¿Sí? Voy a hacer un par de acá porque sé que es bastante. Voy a terminar aquí. Quedamos ahí porque esto sigue harto de ese punto del decreto de Dios, es muy profundo. Pero quiero terminar con una comparación importante. Vale, a terminar de leer este párrafo. Si el plan de Dios no determinara los hechos de esta clase, o sea, de esas acciones libres, escuche, son libres porque somos personas libres, pero aún así Dios ya las conoce. O sea, usted es libre, por ejemplo, usted dice, voy a ganarle a Dios hoy, ¿no? Porque no sé si voy a comer carne o pollo, voy a ganarle a Dios, pero Él ya sabe lo que usted va a comer. Así usted tenga dos pensamientos ahorita, ¿sí? Él ya lo sabe. Y usted dice, voy a decir, ahorita voy a comer carne al almuerzo, pero cuando llegue el almuerzo voy a pedir pollo para que ganarle al Señor esa. No, no puedes. Él ya sabe que vas a cambiar el pensamiento en la tarde, ¿sí? Él ya sabe lo que vas a pensar y lo que vas a hacer. Entonces dice, si el plan de Dios no determinara los hechos de esta clase, o sea, esas acciones pequeñas, nada pudiera ser cierto. El gobierno del mundo sería contingente, ya les expliqué que es contingente. Tendría una solución para cambiar las cosas. Entonces diría, vamos a evitar el otoño. Tenemos un plan para que el otoño no llegue el próximo año en Europa. O no queremos el calor que sucede en España, que es demasiado fuerte, es de los más fuertes del mundo, pero nunca lo han podido evitar. ¿Sí? Usted puede tener su casa con refrigerarla y muchas cosas, pero el calor está afuera. Usted lo paró ahí, pero usted sabe que afuera está el calor, él no lo ha quitado. O sea, son cosas que usted puede hacer. Dice, termino con esta idea y es de la idea de la voluntad descriptiva y la voluntad decretiva, para cerrar eso porque lo vamos a seguir ampliando, y tiene que ver con qué es la voluntad decretiva y qué es la voluntad prescriptiva. Entonces, sencillo. La primera es aquella que no se puede cambiar por nada de este mundo. Poníamos el ejemplo el martes de la muerte. Y decíamos que no se puede evitar. En Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Eso es un decreto eterno. La voluntad decretiva o secreta de Dios no se puede violar. Nunca. Nadie la puede violar. Ningún hombre ha violado un solo punto de esa voluntad. La voluntad prescriptiva sí se puede violar. ¿Cuál es? La Biblia, los mandamientos, la palabra. Esta voluntad prescriptiva se puede, ¿qué? Violar. De hecho, la estamos violando todo el tiempo, desde Israel, desde Adán. Adán nos dio el ejemplo. Desde ahí. ¿Sí ven la diferencia entre las dos? Una se puede violar, la otra no. Una se puede violar, ¿por qué? Porque fue creada para eso. Dios creó la Biblia para enseñarle al hombre a través de la vida y mostrarle y decirle, su vida no es correcta, esta es la vida correcta y usted va a luchar con eso siempre. Su vida no es correcta, esta es la vida correcta. Su vida debe ir conformándose a esto que Dios ha establecido. Pero para llegar ahí usted tiene que darse cuenta que ha violado muchas veces la palabra de Dios y tiene que ir aprendiendo a dejar de ¿qué? De quebrantarla, a dejar de desobedecerla poco a poco. Nunca la va a lograr toda, pero al menos va a agradar al Señor en decir, ya no eres lo que eras antes, porque mi vida está en ti y te he dado la oportunidad de conocerme. La otra sí no, la otra sí es inviolable, o sea, el día de la muerte no lo cambia nadie. ¿Qué otra voluntad? Piensen en un ejemplo, terminamos ahí, de voluntad decretiva.
Señora, el día del nacimiento es un decreto, el día de la muerte, ¿qué más? Sí, la enfermedad también, sí, sí, no podemos, no, usted no obedece o desobedece la enfermedad, sino ella llega, ¿sí? No puede obedecerla o desobedecerla porque no está, ¿sí? Totalmente es el decreto de Dios de salvación, de elección. La elección es un decreto eterno, nadie lo puede cambiar. El juicio es un decreto eterno. Lo que está decretado para Satanás ya no puede ser cambiado. Él ya está juzgado y está condenado también. Él no puede cambiar eso. Pero desobedece esta, ¿sí? Él puede desobedecer esta y la sigue desobedeciendo, pero hay un decreto que él va a ser juzgado y va a ser condenado y va a estar en el lago de fuego, ¿sí? Entonces, el decreto eterno, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las naciones? Eso no tiene que ver con la obediencia del hombre o desobediencia del hombre, ¿sí sabía? No tiene nada que ver con eso. Ya está decretado todo lo que va a pasar con las naciones cada año, cada tiempo, eso es un decreto. ¿Quién va a gobernar? Por ejemplo, creo que son 200 naciones, 203 creo, o 4, no sé si son, estoy ahí. En el año 2030 ya está decretado quiénes van a ser los presidentes. Eso no lo cambia nadie. ¿Sí sabía? Eso no lo puede cambiar la democracia. O sea, la votación no cambia eso. No lo cambian los sistemas políticos ni los sistemas económicos. Eso ya está decretado por Dios. ¿Qué hombres van a gobernar en el 2030? Todos los 200 presidentes, ¿quiénes van a ser? Eso es un decreto eterno. Sí, 195 países. Es diferente cuando la Biblia dice no robarás. Eso sí lo podemos incumplir, porque siempre hay ladrones en la tierra, todo el tiempo. Todos los mandamientos se pueden quebrantar. Esa es voluntad descriptiva, o perdón, prescriptiva. Prescribe. Dios dice, haga esto y el hombre hace lo contrario. Entonces, si quedamos bien ahí, preguntas. Terminamos ahí.